Bienvenidos nuevamente, como les adelantábamos en la introducción, estamos con Darío Datri. Darío, Hola. bienvenido a tu casa. Buenas noches. Gracias por estar acá. Vos no residís en Santa Rosa, de modo que Hace ya un par de años. has tenido que venir para este reportaje, además de, por supuesto, de ver a tu familia y demás. Pero bueno, lo que nos convoca es este libro maravilloso. Es el libro más voluminoso, es el libro que mayor tiempo de edición lleva en toda la historia de la editorial. Es un libro excepcional por muchos motivos, pero me gustaría que lo cuentes vos. Bueno, gracias por la idea de excepcional. Vamos a ver qué dice la gente. Yo creo que es un libro que se lee muy bien, porque básicamente como dice el título, es una autobiografía. En el año 1991 hicimos 3 meses, sí, enero, febrero y casi todo marzo, de entrevistas con el abuelo Raúl. La idea era seguir esas entrevistas, no las pudimos seguir y entonces quedaron unas 22 horas aproximadamente de grabaciones, que es bastante, que cubrió toda la parte central de lo que para el abuelo era su pasión, que era la militancia política, cooperativista y periodística. Sobre todo se centró en las décadas del 30, 40, 50, 60, 60 no tanto, y alguna mención al 70. El final, digamos, de los 80 y hasta el 94 que falleció, quedó pendiente sobre todo. Y quedaron también aspectos, sobre todo los familiares. El libro no hace tanta referencia a la familia, sí me hace mucha referencia a la infancia. Pero bueno, como dice la introducción del libro, o sea, el desafío fue con un poquito de trampa, porque el abuelo le encantaba hablar de su rol en lo que había sido ese largo periodo del 30 al 60 en la vida pampeana. Y la idea, en su momento no dijimos de hacer un libro, dijimos de hacer las charlas y ver qué pasaba con eso. Yo luego me fui a vivir a España, mi hermano desgrabó las conversaciones, me las mandó en un formato que después era difícil de leer, y quedó ahí. Hace unos 10 años, mi tío Raulito, junto con mi viejo Tonio y el ruso Di Napoli, intentaron sacar el libro. Hubo una primera peinada del libro y la idea era sacarlo tal cual estaba. Algo que a mí, después cuando me enteré, no me convencía mucho, porque los libros, por más que tenía una muy buena oralidad del abuelo y los relatos parecían, había que editarlos. Y este libro, como vos dijiste, lleva 1 año y medio o sea, yo lo reescribí 5 veces completos. Había obviamente muchas repeticiones y la memoria del abuelo era buena, pero había que corregir 1000 cosas. Yo creo que el resultado, más un apéndice fotográfico, que es un proyecto familiar, aparte, eso hay que nombrarlo, o sea, por eso no aparezco yo como autor, aparezco como el que hizo las entrevistas y el editor, pero la realidad es que en el libro participamos mi papá, Antonio, mi hermano Germán, que hizo sobre todo toda la investigación fotográfica, con mi hermana Andrea, y la edición de las fotografías. Hay un dossier fotográfico de unas 25 páginas que lo muestran al abuelo en situaciones que van desde fotos con Santiago Marzo en las puertas, creo, de la cooperativa, las trilladoras, hasta las terribles épocas de la dictadura militar, las fotos de la bomba que demolió el diario en el 75, mi tío Raulito, que falleció ya hace 10 años y que soportó casi 4 años de cárcel, entrevistando a Ramón Camps, que en su momento era jefe del regimiento de Toay. Unos meses después de esa entrevista, el mismo Ramón Camps ordenó la detención de mi tío. Fotos de mi abuelo con Videla en un viaje que yo lo recuerdo. Íbamos a la escuela primaria y nos pidieron que saliéramos a la vereda a saludar al presidente, que iba en auto, pasando por la avenida España-Uruguay, hasta Toay, a visitarlo a Camps, que todavía no había asumido como creo que fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y ahí ganó su espacio para torturar y asesinar. Vos sabés que la primera cosa que te quiero pedir es que trates de
de reconstruir lo mejor posible la situación de los reportajes. Me gustaría mucho tener esa visión, digamos, de la cocina, de los reportajes, de las cosas que pasaron. Vos algo en el prólogo decís, que es muy conmovedor por otra parte, de cómo se emocionaba el abuelo cuando cuenta la historia de sus amigos, a los que él quiere recordar y demás. Pero cuanto más nos puedas ampliar esa parte, más agradecidos vamos a estar. Sí. El abuelo vivía en su quinta de sus últimos 25 años, creo yo, 30, vivió en su quinta de Toay, el camino de Toay, a mitad de camino, y tenía un parral en donde todas las mañanas se sentaba a tomar algunos mates, y las entrevistas fueron ahí, todas fueron era verano, así que íbamos a la mañana muy temprano para tener cierto fresco. Y era una entrevista guiada, eran unas charlas guiadas, el abuelo hablaba muy largo, se dejaba interrumpir poco, entonces yo de hecho tengo los cassettes originales, cassettes bueno, los TDK de la época. Aquellos. Que se han vuelto a poner de moda ahora, no sé si sabías. El otro día los escuchamos y están todos perfectos, y las charlas tenían una guía. Entonces yo le había más o menos organizado qué quería que me contara en cada una de ellas, y después el abuelo hacía lo que quería. Entonces, básicamente el libro es una consecuencia de una sucesión infinita de anécdotas. El abuelo tiene una forma, como buen miembro de una cultura totalmente oral, contaba y al final te llevaba a una conclusión. Eran relatos bastante cómicos, la mayoría, y lo que terminaba ocurriendo siempre es que al final pegaba el guadañazo, porque después de contarte que tal comisario había querido hacer tal cosa y con tal otra, bueno, están las anécdotas en el libro, terminaba sacando una conclusión que era siempre terriblemente azotadora de lo que fueron sobre todo las épocas de la intervención del territorio pampeano, y cómo el gobierno central mandaba muchas veces a unos ambiciosos sin fronteras y otras veces a unos inútiles que no tenían otro destino que para Buenos Aires que venirse a una provincia, a un territorio menor y una ciudad menor como era Santa Rosa, de la visión de ellos. El abuelo detestaba eso, entonces castiga mucho eso. Y bueno, después recorre, digamos, en las charlas lo que había era algo que hubo que trabajarlo mucho en la edición, un ida y vuelta. Luego la edición se transforma, tiene una cierta cronología, hay algunos flashbacks y algunos movimientos hacia adelante, pero en general tiene una cronología que no existió en las charlas. En las charlas de repente él saltaba de lo que había pasado en 1935 con un determinado hecho a algo que había pasado en el 68, o a las detenciones que sufrió junto con el Tano Maraschini durante el plan Conintes. Entonces todo eso se reordenó en la edición, pero fueron charlas, para la época que hicimos el reportaje, todos los nietos teníamos una muy buena relación con el abuelo. Lo que había pasado es que en el 86, cuando yo me había ido a estudiar a Buenos Aires, en febrero me fui a estudiar, y para abril, mayo, por ahí se me ocurrió una idea que fue llevar a mi abuelo a Cuba. En realidad quería ir yo a Cuba, pero no tenía plata. Entonces le dije, yo te organizo el viaje, él nunca había podido viajar, y visitar Cuba y hacer entrevistas y conocer Cuba y ver el socialismo cubano, que por cierto lo idealizaba mucho. Después cuando llegó a Cuba, lo idealizó más todavía. Entonces cuando volvió escribió como 25 notas de una página con esa visita, y bueno, en ese año, en julio, en las vacaciones, nos fuimos a Cuba, entrevistamos, bueno, él no pudo ver a Fidel, yo sí, porque hicimos un viaje al interior con un grupo de periodistas por el 26 de julio, el día de la Revolución, y el día del ataque, la conmemoración del ataque al cuartel Moncada, y él no pudo venir a ese viaje. Ya estaba grande y prefirió quedarse en La Habana, y esto se hizo en una ciudad, no recuerdo el nombre, si era Trinidad o algo así, en el interior. Ah, no, en Santiago. No, se elegía, eran los famosos discursos de Fidel de 7 horas, 5 horas, y todos sentaditos escuchándolo, y fue un viaje muy importante para el abuelo, porque el abuelo pudimos hacer un viaje, tuvimos como 20 y pico de días, yendo a hospitales, yendo a ver a políticos, a maestros,
digamos, se había establecido ya una relación muy fuerte. Entonces es como que en el 91 hay como una especie de continuidad de esas miles de horas de charlas que habíamos tenido, o cientos de horas de charlas que habíamos tenido durante el viaje. Él había intentado salir, en el libro lo cuenta, lo habían invitado a México y no pudo salir porque tenía antecedentes penales. Los antecedentes penales eran el haber sido detenido junto con 200, 300 militantes de partidos socialistas y, bueno, del comunismo y del peronismo durante el plan Conintes, en los últimos meses del gobierno de Frondizi, y eso nunca se lo borraron, el pequeño detalle. Entonces, antiguamente pedían antecedentes penales para darte el pasaporte, entonces nunca se lo dieron. De hecho, él nunca se enteró que cuando llegamos a Ezeiza para embarcar a Cuba, él había viajado con mi papá, y cuando en esa época presentabas el pasaporte en el mostrador donde te daban el ticket de abordar, no había migraciones. Y cuando yo presento el pasaporte, estaba mi papá con mi abuelo atrás, yo presento los dos pasaportes y el señor del mostrador me dice el permiso de viaje, porque yo era menor de edad. Y yo le digo, no sabía, no tengo permiso de viaje. Ah, tiene que tener permiso firmado por su papá y su mamá, si no, no puede viajar. Y yo le digo al tipo, mire, está mi papá y está mi abuelo, yo voy con mi abuelo, pero no, si no firma su mamá usted no puede viajar. Y yo pensé, va a ser la última oportunidad que tiene de viajar. Hice algo que fue la única vez en mi vida que hice, que fue poner un billete de $100 adentro del pasaporte para que el señor... Y eso nunca se lo conté a mi abuelo y nunca se enteró en vida, porque él no me hubiese dejado viajar. O sea, yo creo que el abuelo se hubiese... para mí fue un mal necesario, porque el abuelo realmente de Cuba volvió... sí, pero para él que tenía una ética sí, era de hierro. Yo también la tengo, pero para mí era una cuestión de decir, no, ya estaba todo armado, claro. Me había llevado un mes y pico a armar las entrevistas, era muy difícil Cuba en esa época de lograr las entrevistas con funcionarios muy altos, ministros, etcétera, y bueno, desde ese momento yo creo que hay una conexión entre el 86 y el 91. Bueno, a fines del 90 yo le propuse hacer las entrevistas, en el 91 las hicimos y bueno, esa es un poco la génesis. Las charlas fueron así, mateada, todas las mañanas. Hacíamos una grabación por día y no todos los días, o sea, por eso creo que fueron 21, no me acuerdo, 21 o 22 charlas de 1 hora y media, 2, y con muy poquitas interrupciones, por ahí para cambiar la yerba del mate o algo así, pero eran charlas de, no creo que no más de 2 o 3 horas por mañana, después nos quedamos hablando, y yo sí tomaba muchas notas, esas notas las usé ahora para el libro. Cada cassette tiene adentro una hojita o dos de una libreta con notitas que yo iba tomando, escrita con... ¿Y esas notas se referían a lo que habían charlado? Sí, eran sobre todo notas de periodísticas, o sea, esto que acaba de decir o que dice en el minuto, pues yo iba contando, entonces, esto que dice en el minuto tanto, relacionarlo con lo que dijo hace 3 días o chequear este dato, y bueno, y ahora lo que hice fue rechequear todos los datos sobre todo los históricos. Posiblemente muchos, me costó mucho encontrar información de la época de los territorios. No hay mucha crónica en ese sentido, por lo menos no la encontré yo. Nosotros cuando hicimos un poco el trabajo ese también de un poco de investigación histórica para ver un poco el contexto, nos encontramos con que, y esto lo estamos pensando como editorial, que no existe un libro de historia de La Pampa que realmente cuente la historia institucional de La Pampa, que vaya contando los distintos periodos políticos, los distintos gobernadores, los distintos ministros, los presupuestos con que contaron, las obras que hicieron, los hechos importantes. Todo eso, no existe un libro que narre cronológicamente todo eso, y de hecho hoy por hoy tenemos dificultades para saber si fulano era ministro de tal o de cual en la década del 30 o del 20. Es una cosa... Bueno, en el libro hay un tema que se conecta con eso, que es que en el libro el abuelo habla digamos, después de la crisis socialista del 30, la Casa del Pueblo, que era el lugar obligado donde estaban ellos, ahí en Juan B. Justo, en la calle Juan B. Justo, la Casa del Pueblo tenía la colección completa del Diario Germinal. El abuelo fue administrador del Diario Germinal, es el primer trabajo que le ofrecen y es lo que le permite quedarse acá. Le ofrecen un trabajo que era todo lo que sobre todo lo que genere ganancia, un diario que generaba pérdida, queda para vos.
una vez que se paguen los sueldos, y nunca quedó un peso. Entonces él vivía de los préstamos que le hacían compañeros socialistas que tenían almacenes y panaderías y carnicerías. Y él siempre cuenta que cuando las crisis del partido, más los golpes militares que intervenían los partidos, obviamente, hizo que la Casa del Pueblo se ocupara, quedaba abandonada, entonces la colección la usaban gente que entraba en invierno para dormir, para buscar un refugio, y usaba los diarios germinales, las colecciones, para taparse y prender un fuego, y entonces se quemó toda o sea, casi desapareció la colección de Germinal. Él lo menciona ahí y dice que ahí estaría gran parte porque era un diario, como él lo describe, bueno, por empezar, en esa época, cuando se funda La Arena en el 33, si no me equivoco, había como 15 diarios en Santa Rosa. Pero Germinal era un diario, digamos, muy importante, que llegaba a toda la provincia, y me imagino que ahí habría una muy buena fuente. Debe haber otras. Darío, te pido un instante, vamos a hacer un pequeño corte y después continuamos con la charla. Claro. Ustedes, por favor, no se vayan de allí, después de este pequeño corte continuamos.